Quiero decir, especialmente aquí habían animalitos que les llamamos los tecuiches, que son lagartos especialmente, que los antepasados les decían que eran los dioses del agua. Esos tecuiches especialmente, la gente decía que eran sus dioses. ¿Por qué? Porque los llamaban, ahora sí que les llamaba al agua. Animalitos chiflaban. Era cuando chiflaban, era cuando empezaba a querer llover. Y llovía, entonces todos decían, bueno, esos animalitos son los que llaman el agua. Entonces aquí por eso en el pueblo de Tepepan la mayoría le dicen tecuiche. Bien acostumbraban el temazcal. Entonces, pues estaban acostumbrados los indios a meterse desnudos a los baños de agua caliente y no veían nada de eso malo. Pero llegaron los franciscanos y dijeron que esto era tremendo, que las indias por un lado y los indios por el otro. Me acuerdo cuando éramos chicos, tendría como unos 10 años, era la fiesta aquí en agosto. Ajá. Y venía mucha gente de Xochimilco, de Xochitepec, de Santiago, de Coapa, no me acuerdo qué otros lugares venían, de La Fama. ¿Cuánto duraba la fiesta? No, pues antes eran 15 días de fiesta, porque se hacía desde el día 15 de agosto, 3 domingos después. 200 metros de la iglesia para abajo, de puros puestos, cocoles, fruta, bebidas, de todo se ponía ahí. Y mucha gente venía con, los recibía el padre y hacían sus misas. Y las señoras venían con sus canastas grandotas, con comida y comían ahí en la iglesia. Con su estandarte y venía mucha gente, y yo recuerdo que cuando venía esa gente, cada vecino de aquí de Tepepan le tocaba para darle de comer a aquellas personas. No, la Virgen estrenaba 3 vestidos al año. Cada domingo el pueblo cooperaba para un vestido. Habían un grupo de personas que también cooperaban para otro. Y así, 3 vestidos al año, salía la procesión, era bonito, le digo, pero pues últimamente fueron quitando todas esas tradiciones, que ya nada más ahora, pues en la iglesia es donde se festeja, ya no sale la Virgen, ya no hay manera de, pues de que hagan pues como que promociona al pueblo, ¿no? Luego decían unos, hoy sí estuvo la fiesta buena. Sí, si hubieron 2 muertos. No, si hubiera estado mal la cosa, si hubieran sido, ¿verdad? Que el pueblo era muy bonito. Sí. Que cuando él creció era niño, que era un cerro, todo lo que es la iglesia, era una loma. Me acuerdo que en ese entonces pues se piscaban los meses de octubre a través de unos animales de esas, que le llamaban acémilas, ¿verdad? Y iban los que le ayudaban a mi padre. Me acuerdo que venían personas de diferentes lados, principalmente de Toluca, aquí a la pizca del maíz, porque era lo que se daba, maíz, frijol, lo que se daba aquí. Y lo que sea todo esto, que es aquí del cordón, se llenaba de maíz, y la azotea se llenaba de frijol.
Acá se dedicaban a los terrenos, a criar pollos, a criar puercos. Tenían vacas, tenían sus animales para la yunta que le dicen, para cultivar los terrenos. Y así se vivía la gente, se ayudaban unos con otros. Claro. ¿Y hay alguna historia que le hayan contado? Yo cuando crecí tenía yo como unos 14 años, mi mamá se enfermó de una pierna. Tuvo su niño que nomás le dio una pierna. Y estaba en cama y entonces yo me dediqué con mi tía. Me enseñó a hacer tortillas a mano. Ya. Ahí echamos una cubetata de masa y a tortillas. Recuerdo que antes no había la luz como ahora. No se veía un foquito en cada esquina. Y el agua, pues casi era raro la persona que tuviera agua dentro de su casa. Había llamaban en ese tiempo llaves o hidrantes, ¿no?, en las esquinas, y uno salía a acarrear el agua con un aguantador y 2 botes para la casa. Y también antes había también carreras de caballos aquí, que era lo que es la Arenal, que ahora que ya está pavimentado, ¿no? Había carreras de caballos. Aquí habíamos mucha gente que era pobrecita y que usábamos sombrero, un pantalón no, porque usábamos puro calzón de manta y camisa de manta, y usábamos guaraches. En ese tiempo pues no era como ahorita, ¿no?, que ya hay carretera o ya hay pedrado. Antes eran puros caminos. Precisamente se utilizaba la agricultura chinampera por todos los canales, vendían sus productos de verduras, había pescados, había peces, los vendían, y tenían variedad de frutas, maderas, porque había maderas muy finas en los árboles, de manera que su economía era muy progresista. Y a mi mamá luego los sábados nos quitaban esa ropa para lavarla, nos tapaba con una sabanita mientras sacaba la ropa. Y así empezamos a crecer, estuvimos muy pobres también. Pero pues ahí vamos poco a poco. Desde 1914 o antes, ¿sí?, se formó la Santa Iglesia que está. Esa iglesia aproximadamente tiene, ¿qué te voy a decir?, desde 1816. Yo llegué al pueblo porque me gustaba ver las iglesias coloniales. Me dijeron que había una iglesia colonial muy bonita. Entonces vine a oír misa ahí con mis papás. Y me gustó mucho, tanto me gustó que después compramos una casa, mi esposo y yo, aquí. Le digo para que, pues, como era antes, ya no lo es. Luego, pues cambió mucho porque tiraron nuestro altar. Teníamos un altar muy bonito. No saben, Jaltocán, no han ido a esa iglesita acá en Xochimilco, adelantito. Pues más o menos como ese altar, pero más bonito estaba el de acá. Lo tiraron y ya la gente cambió bastante porque, pues sí, no nos avisaron y lo hicieron a ellos solos, que según dijeron que la Mitria mandó a tirarlo, pero pues no se supo hasta la fecha que la Mitria haya sido, porque vinieron los franciscanos y se cree que el padre Fray Pedro de Gante trajo la escultura de la Virgen y la colocó en una ermita. Cuando vinieron los prehispánicos
católicos que vinieron los padres, los sacerdotes que se llamaban, se vinieron aquí y aquí hicieron el Sagrado Templo. La imagen que tenemos, la que es la Virgen, que tiene un parecido más o menos como la Virgen de los Remedios, esa virgencita la trajeron de la iglesia de Xochimilco, de San Bernardino. El Papa les enviaba dinero a algunos sacerdotes para que sobrevivieran, pero franciscanos, pero al de Tepepan no les mandaba nada. Entonces los indios se obligaban a pagarles a los sacerdotes para que pudieran subsistir. Entonces era muy difícil para los sacerdotes pues permanecer aquí. Sin embargo, lo lograron y el pueblo ahora es completamente católico. Pues yo digo que lo tiraron a la mala porque decían que había dinero abajo del ciprés que le llamaban. Y dicen que cuando vieron que estaban viendo las monedas, pues sacaron a la gente, ya nomás se quedaron los indicados. Claro. Les digo, ay, yo siento muy feo porque iglesias bonitas con todas sus imágenes, y el pueblo de acá ya ni imágenes hay porque todas se las llevaron, todas pues las regalaron o las vendieron, solamente Dios que hicieron los padres que estaban. Y de eso el pueblo quedó pues dolido, claro. Porque ahora yo pienso que si quisieran hacer un altar, el pueblo no cooperaba, porque muchos dicen, ¿para qué? ¿Para que lo vuelvan a tirar? Pues ya no tiene caso. Y de eso pues no, sí ya tiene más de 40 años que se tiró. Que hasta brillaban de negros y que se metían a esta casona, que la puerta, pues, según mi padre que estaba por ahí adelante, que llegan como a las 12 de la noche y que salía a las 5 de la mañana, se salía otra vez la carroza. Los franciscanos pasaron muchísimas apuraciones para hacer que los indios cambiaran a su religión católica. Ellos tenían sus ritos y los querían seguir conservando. Entonces, pues tenían sobre todo uno que es sorprendente, que es el palo, el volador. Pero que nunca vieron al personaje que venía. Siempre aquí Tepepan tuvo fama de buenos charros y buenos caballos que hubo aquí. Porque y platicó a mi padre que muchos buenos charros con buenos caballos quisieron alcanzar alguna vez la carroza y nunca pudieron y no supieron de él. Entonces los padres veían cómo los indios encontraban el árbol más alto, traían los palos más altos, los traían y los ponían en las noches, no se sabía cómo unas cavidades tan profundas para colocarlos y para que el que iba a volar hasta arriba estuviera en ayunas y pudiera subirse y bailar arriba del palo haciendo reverencias hacia el cerro Teutli. Del personaje que iba ahí, ahora como le comentaba yo, que el dueño tenía una hija, que la hija salió embarazada
Y en ese entonces un embarazo era la acabose, una mujer soltera embarazada. Entonces, dicen cuando nació el producto que era un niño con piecitos de chivo. El palo no se caía, resistía. Dicen los sacerdotes que los indios ponían en el agujero donde sembraban el palo, ponían tamales, guajolotes, toda clase de alimento y pulque. Y tapaban bien el agujero y el palo se sostenía completamente. Entonces era imposible que les quitaran esas costumbres. Fue la revolución, que fue Emiliano Zapata y Pancho Villa, que especialmente vinieron a pelear lo que es acá Xochimilco, Yahualco, San Luis, Xochitepec, Santiago Tepacatlalpan y Tepepa. Esos vinieron aquí a Tepepa a ser guerrilleros. ¿Por qué? Porque antes de la revolución los querían manejarnos a nosotros. Entonces ellos son los que vinieron y vinieron a dar tierra y libertad. Que Francisco Villa y Emiliano Zapata se entrevistaron aquí en un hotel aquí en Xochimilco. Que cuando vino Zapata y vino Pancho Villa, entregó tierras ejidales, ¿sí? Y esas tierras ejidales pues se fue protegiendo para toda la gente humilde, para que las sembráramos y de ahí tuviéramos el alimento, que es el maíz, ¿sí? Cuando iba don Maximiliano y doña Carlota a pasar yo que sus vacaciones a Morelos, a Cuernavaca, en estos lugares, en estas casonas se hospedaban. Doña Carlota y Maximiliano, es lo que me contaba mi padre.